al sacerdote ahí en el cielo. Aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. En el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para Hola mis queridos hermanos, estamos agradecidos porque ustedes nos han seguido por este medio, por este canal de YouTube, el ministerio, el poder de la verdad presente. Nos sentimos contentos y felices porque hemos recibido muchos likes donde nos han puesto comentarios de qué buenos temas, de qué temas tan importantes estamos dando por este canal, y nos sentimos contentos y felices. Digo contentos y felices porque somos varios los que trabajamos para esta obra, ya sea aquí en el estudio como en la iglesia. Y lo más feliz y lo más contento es que trabajamos para el Señor. Y el Señor dice que nos dará una recompensa según sea nuestra obra. Y si obramos para Él, Él nos va a dar nuestra recompensa. Y hoy en este día vamos a dar un tema. En sí el estudio es acerca del santuario celestial, pero vamos a verlo de un método. ¿Por qué Jesús no ha regresado a esta tierra? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O cuál es lo que Dios nos quiere decir en esta hora, en este momento? Pero quiero mandar un saludo a cada uno de aquellos que nos van a estar mirando este video, que si este video o alguno de los que hemos subido, si eso ha sido una bendición, danos un like, suscríbete allí, para que cuando subamos un mensaje o cuando transmítenos en vivo, te pueda llegar ese mensaje. Ahí donde está la campanita, ponle y te llega ese mensaje y tú ya puedes saber que hemos subido un video o alguna otra transmisión en vivo que estemos transmitiendo de la iglesia. Eso es lo que les quería comentar. Ahí abajo del video vas a leer como dice suscríbete y luego aparece una campanita. Allí puedes suscribirte y marcar la campanita para que te lleguen los mensajes. Pero sin más preámbulo, vamos a entrar al tema. Pero permítanme, antes de que abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro. Amoroso Padre Celestial que moras en la altura de los cielos, te damos gracias porque tú nos has dado un día más de vida y has sido un Dios bueno y misericordioso que has tenido bien darnos todavía salud. Señor, en este momento, al estudiar este tema cerca del santuario celestial, queremos que tú obres en aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Que no sean mis palabras humanamente, sino que sea tuya lo que yo tenga que transmitir a aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje. Señor, te pedimos que nos acompañes y que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, con cada uno de los que está de aquel lado de ese
televisor, de ese teléfono, de esa iPad. No sé, que tú puedas también iluminar y también puedas darles entendimiento y esa iluminación que es la luz tuya. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya después de haber orado, vamos a entrar de lleno al tema. Y buscamos nuestra lectura bíblica que se encuentra San Juan 14 del 1 al 3. Y la palabra de Dios nos dice, óigalo bien, mi hermano, no se turbe nuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuese y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor fue a preparar lugar para nosotros. Esta preparación que Él fue a preparar el lugar donde aquellos que sirven al Señor, que sirven a Él, van a estar con Él. Y me llama la atención lo que dice aquí. Él dice que nos tomará a Él mismo. Cuando dice, y os tomaré a mí mismo, yo me ponía a pensar, ¿qué es tomar a mí mismo? No comprendía. Pero estudiando este tema, algunos temas anteriores, dice que cuando nos va a tomar a Él mismo, es que está diciendo, Él nos va a tomar con su mismo carácter. Y Él nos va a llevar. Si el apóstol dice que sin santidad nadie verá al Señor, es que necesitamos la santidad, reflejar el carácter de Jesús, y nos va a tomar como Él, como con su carácter que Él tenía. Nosotros tenemos que reflejarlo para Él decir, los tomaré a mí mismo. Está diciendo, tienen que ser imitadores, dice el apóstol también. Imitadores de Jesucristo como yo lo soy, dijo el apóstol. Entonces, a lo que está diciendo allí es que nosotros tenemos que tener el pensamiento de Cristo, el carácter de Cristo, para que Él venga y nos tome. Dice aquí, Dios ama tanto que anhela el día en que nosotros podamos vivir con Él eternamente. Esto nos lleva a la primera pregunta importante, dice, ¿por qué no estamos ya en el cielo? Esa es la pregunta. ¿Por qué es que Cristo no ha regresado como lo prometió? ¿Será un problema la distancia, hermanos? Es un hecho de que Cristo ha visitado esta tierra numerosas veces. Él pasó 7 días aquí durante la semana de la creación y frecuentemente visitaba a Adán y a Eva en el huerto del Edén. De hecho, Él solía salir a caminar con Enoc. Todos recordamos cuántos años caminó con Enoc. 365 años. Y Dios se lo llevó. Visitó al antiguo patriarca Abraham y comió con él en
su tienda. Habló con Moisés sobre el monte Sinaí. ¿Recuerdan aquella zarza que estaba ardiendo? Era Jesús que habló con Moisés. Dice, y durante años habitó en una columna de nube que se detenía sobre la entrada del tabernáculo del santuario o del atrio, del tabernáculo celestial, como le queramos llamar. Era Jesús que estaba guiando. Cuando Moisés fue el instrumento que Dios usó para sacar a ese pueblo de esclavitud, para llevarlos al tabernáculo, para llevarlos al desierto para que le adoraran. Ahí está diciendo que esa columna de humo era Jesús. Leamos cómo Jesús vino al mundo en la forma de un bebé. Nació en Belén y vivió entre la humanidad por espacio de 31 años, de manera que las Sagradas Escrituras establecen claramente que Cristo ha estado aquí numerosas veces. La distancia no constituye un obstáculo para Él. No constituye un obstáculo para Él. Entonces, ¿por qué Jesús no ha venido? Esa es la pregunta. ¿Cómo ha de salvar al pecador sin salvar el pecado? ¿Cómo lo va a salvar al pecador sin salvar el pecado? Dice, enfoquémonos en el asunto de otra manera. ¿Será tal vez un problema de tiempo? Puede ser que todavía no sea el tiempo propio para el regreso de Jesús, pero esto es imposible debido a que casi todas las señales de los eventos finales anunciadas por Él ya se han cumplido o están en proceso de cumplirse ante nuestros propios ojos, hermanos. Los escépticos, ateos, los que no creen, los escépticos, los que no creen, ateos y políticos, todos están de acuerdo que algo potentoso está a punto de suceder, hermanos. ¿Cuál pues será el problema? ¿Por qué no ha venido Cristo? No haciendo acepción de personas. Óigalo bien, no haciendo acepción de personas. No es justificando nuestras malas formaciones de carácter. No es consintiéndonos nuestros pecados. No es manifestando solo amor al pecador. No es recibiendo misericordia por el pecado. No es desobedeciendo sus mandamientos. No es así. Dios no va a ser así, no va a trabajar así. Dice, las personas que aseveran que Cristo otorgó una salvación incondicional en la cruz a toda la humanidad y que todos los que tienen que hacer el ser humano es solamente creer, está condenado a sí mismo. Dice que el pecador no debe preocuparse si sigue en el pecado y que al fin y al cabo el ser humano nació para pecar
y le es imposible dejar de pecar en esta vida. Algunos hasta enseñan, óigalo bien, hermano. Algunos hasta enseñan que cuando Jesús regrese por segunda vez, implantará al instante en todo pecador un nuevo corazón o mente para que jamás vuelva a pecar. De esta manera quedará solucionado el problema del pecado. Esa es una enseñanza errónea, hermano. Miren lo que dice: no creas tal cosa. Dicha enseñanza es un invento del mismo Satanás. Eso es un invento del Satanás. ¿Y cuántos se han tragado ese invento? Pastores adventistas. Pastores que deben levantar la palabra en alto. Han creído en eso. Y yo lo digo porque yo lo he escuchado. En alguna radio dicen que nosotros no podemos dejar de pecar. Que hasta que Jesús venga. Y como dice aquí, nos va a implantar un nuevo corazón. Y una nueva mente. Eso es una mentira. Dice que es y es un invento mismo de Satanás, hermano. No creamos en eso. Sigue diciendo, la religión liviana que hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a éste a creer que Dios lo va a salvar mientras continúa en sus pecados. Quiero ponerme un poquito aquí. Y quiero que dice aquí, constantemente se detienen en el amor de Dios hacia el pecado. Animan a éste a creer que Dios lo va a salvar. ¿Saben por qué? Porque las iglesias están pecando de amor. Yo no digo que el amor no es bueno, pero también el amor que Dios nos da, también es amonestación. Dios nos amonesta. ¿Qué debemos hacer? Sabiendo que es pecado, esta es la forma en que muchos proceden mientras profesan creer en la verdad presente. La verdad está separada de su vida y esa es la razón por la cual no tienen más poder para convencer y convertir almas. Mensajes selectos, tomo 3, página 175. La sierva del Señor nos dice. Esta cita nos está dando el contexto de lo que estábamos leyendo ya de que cuando Jesús iba a implantarnos un corazón nuevo y una mente. Y aquí nos dice, si fuera verdad, según lo que hemos leído, que cuando Jesús venga nos va a cambiar el corazón y la mente. Que al venir por segunda vez, Cristo obrará singular milagro de cambiar la mente y el carácter del pecador a santidad en un instante. Entonces tendrían que aceptar lo que los ateos tienen razón en culpar a
a culpar a Dios por todos los males que existen en este mundo. ¿Acaso no era capaz Dios, aún desde la época de Adán, de hacer inmediatamente impecable a sus seguidores que creían en Él? ¿No creen? Sí, Él podía haber hecho eso. No os dejes engañar, dice aquí, por estas falsas enseñanzas. Dios tiene una manera de solucionar el problema del pecado y es la de salvar a su pueblo de sus pecados y no en sus pecados. Esto está ampliamente demostrando en los servicios del santuario mediante el rito de derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha. Entonces aquí Dios va a salvarnos sin pecado, no en nuestros pecados. ¿Cuántos han creído, se han tragado ese cuento? Como les dije, hay pastores adventistas que en la radio dicen, y una vez escuchando una era Radio Adventista, así se llama, y ese pastor estaba diciendo que no podíamos dejar de pecar porque hasta que Jesús viniera, Él nos iba a cambiar, íbamos a dejar de pecar. Hermano, a veces me da tristeza escuchar esto, pero es la verdad. Satanás nos ha engañado. Dice, cuando Adán y Eva pecaron, la ley de Dios exigía el derramamiento de sangre, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Cristo prometió ser el Cordero Pascual y se ofreció muerte por todos nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 29 y 36. Entonces, aquí podemos ver, Jesús fue el Cordero y Él le ofreció su sangre. Sigue diciendo, en el libro de Hechos 8:32 encontramos cómo oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de aquel trasquila, así no abrió su boca. Dice, Dios tiene, y aquí nos vuelve a repetir lo que leímos anteriormente, dice, Dios tiene una manera de solucionar el problema del pecado. Óiganlo bien, Dios tiene una manera de solucionar el problema del pecado y es la de salvar a su pueblo de sus pecados y no en sus pecados. Esto está ampliamente demostrado en los servicios del santuario mediante el rito de derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha. Y nos dice aquí, recordemos que Jesús dijo en San Juan 14:6, Él nos dice en San Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, la verdad y la vida, Él puede quitarnos el problema del pecado. Nosotros le seguiremos al santuario donde Él lleva a cabo su ministerio. Hoy entendemos bien sus métodos. Esto es verdaderamente una buena noticia
porque Jesús puede resolver el problema del pecado. Él derramó su sangre por nosotros. Y a veces da tristeza que nadie quiera saber de Él. Si fuéramos agradecidos, le buscáramos de mañana, de tarde, en el transcurso del día. Pero hay veces que ni nos acordamos de Él. Y así queremos ir al cielo. Dios no nos va a llevar así, hermano. Hablando nuestras propias palabras o haciendo cosas que no debemos hacer. No, hermanos. Dios quiere que nos reformemos, que haya un revivimiento y esa reforma que tanto necesitamos en nuestras vidas. Y que Dios obre en nuestro corazón, haciendo posible la vida eterna a todo pecador que acepte el sacrificio de Cristo y siga su método de apartar de nosotros, apartar de nosotros el pecado. Siguiendo el método de Cristo y apartarnos del pecado, eso es lo mejor que podemos hacer. Alabado sea Dios, Dios santo es tu camino, dice Salmos 77:13. Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde más iremos? Si es su palabra, si tú tienes palabra de vida y para vida. Si queremos muerte, sigamos en la puerta ancha. Dice el libro de Mateo, espacioso es el camino que lleva a la santidad. Pero ancha es la puerta la que lleva a la desgracia, lleva a esa, como quien dice, a la segunda muerte. Si nosotros no queremos una segunda muerte, queremos la resurrección y la primera resurrección. ¿Qué es esa primera resurrección? Para estar con Jesús en las nubes de los cielos. El origen del santuario. Vamos ahora a algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos revelan que existe un santuario en el cielo y que en el Antiguo Testamento había un santuario en la tierra. Y nos dice aquí, leamos primero Hebreos 8 del 1 al 2 y nos dice, notemos que en este pasaje que se refiere al santuario celestial, dice, tenemos tal sumo sacerdote, en cual se sentó en la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Que está abogando por nosotros. ¿Ok? Él es el ministro del santuario, óigalo bien, Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pasemos ahora a Hebreos 9:1 y 2, donde leemos acerca del santuario terrenal. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pues el tabernáculo estaba dispuesto así. Hemos pues descubierto que el Nuevo Testamento declara que hay un santuario en el cielo que también existió
un santuario terrenal. Por lo tanto, pasemos al siguiente, pasemos al Antiguo Testamento y leamos acerca del santuario que había en la tierra. En Éxodo 25:8, el Señor declaró: me regirás un santuario y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio del pueblo que Dios había sacado de Egipto al desierto. Por medio de símbolos, el santuario terrenal nos enseñaba cómo Dios resuelve el problema del pecado desde su santuario celestial. Esto nos capacita para entender cómo es que Dios hace la separación entre el pecado y el pecador, que es precisamente la obra que se efectúa allí en el santuario celestial. Está hablando acerca de eso. ¿Qué significa esto? Dice, el santuario terrenal constituía de 3 departamentos: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Más adelante vamos a explicar qué era el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice, en cada uno de estos sitios se llevaba a cabo un servicio por separado, y uno en el atrio exterior y uno en el lugar santo y uno dentro del lugar santísimo del santuario celestial. Claro, como podemos ver, ahí está el santuario, ¿verdad? Pero ahí estamos en el atrio exterior, ¿verdad? Donde está el altar de sacrificio y está el lavacro, donde se lavaba los pies y las manos el sacerdote antes de entrar. Pero allá dentro del santuario podemos ver que ahí estaba el lugar santo, ahí donde está el candelero con los 7 brazos y la mesa de los panes, de los 12 panes. Ahí está el lugar santo. Pero más donde está el ángel, ahí donde está el velo, está la gran Shekira, donde está en la presencia de Dios. Allí donde está la presencia de Dios está la arca, y allí es el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces ahí estaba la presencia de Dios en ese. Y adentro de la arca del pacto estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Entonces ahí estaba esas 3 cosas. No vamos a estudiar esto porque si no nos tardaremos mucho, pero le estoy dando qué es lo que estaba allí y a qué se está refiriendo el santuario celestial, cómo estaba dividido. Y dice que estaba en 3 partes. Dice, ¿cómo lograr esto con Jesús en el cielo? ¿Cómo lograr esto con Jesús en el cielo? Es la pregunta, dice. El acto final de que terminar la separación entre el pecado y el pecador no se lleva a cabo sobre la cruz, como enseñan y creen muchas personas. Este acto final de expiación del pecado se realiza más bien dentro del lugar santísimo del santuario celestial. Como vamos a ver esto, me dice, podemos leer en el Conflicto de los Siglos, en la página 543, y nos dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es la esencial para el plan de la salvación, como lo fue la muerte en la cruz, como su muerte dio principio a aquella obra para cuya
conclusión, ascendió al cielo después de su resurrección, se está llevando a cabo ahora mismo en el santuario celestial una obra que es esencial para la expiación final de nuestros pecados. El sacrificio de la cruz no obró en la separación entre el pecado y el pecador individualmente, sino que hizo una provisión mediante la cual Cristo pagó el precio del pecado, hermanos, de todo aquel que se aprovecha de ella. Como Jesús pagó el precio de nosotros íbamos, porque dice que la paga del pecado es muerte y Dios nos está dando otra segunda oportunidad. Jesús se entregó, dice que como cordero fue llevado al matadero y no enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53. La resolución determina o eterna del pecado que se lleva a cabo en el segundo departamento del santuario, lugar santísimo, no se podría lograr sino hasta cuando se haya completado la obra del primero. De la misma manera, la obra del primer departamento no puede realizarse hasta después de haber sido ofrecido el sacrificio sobre el altar del atrio exterior. Por lo tanto, es de suma importancia recordar que estos tres pasos distintos son necesarios para obrar una separación eterna entre el pecado y el pecador. Construcción del santuario terrenal. Dice, cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para la construcción del santuario terrenal, le ordenó, óigalo bien, le ordenó, conforme a todo lo que te mostré, así haréis el diseño del tabernáculo. Éxodo 25:9. Sin embargo, hubo una experiencia en los que escribía la ley y se refería y Dios le dijo, en efecto, Moisés, esto es algo que me toca a mí. Fue la ley, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos. Fijémonos bien en las palabras de Dios en Éxodo 31:18 y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Todo el mobiliario y los accesorios del santuario terrenal eran de hechura humana, excepto los 10 mandamientos. Esto fue grabado en piedra por el dedo inmortal de Dios Todopoderoso. La importancia de este acto quedó subrayado cuando Moisés quebró las tablas de piedra en demostración de su desagrado por la idolatría de Israel. Juégalo bien. Dios no dijo, Moisés, hazte otras copias y colócalas dentro de la arca. No, no dijo eso. Dios no dijo eso. Él dijo, no. Dios dijo lo siguiente. Miren lo que dijo Dios. Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube
hasta mí al monte. Hazte también un arca de madera. Yo escribiré en estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. Deuteronomios 10 del 1 al 2. Entonces Dios le dijo que se hicieran, que moldara otras piedras, y él las vio a volver a escribir. Y fue Dios quien escribió la ley por segunda vez con su dedo divino. Por lo tanto, los 10 mandamientos se destacan por encima del resto de la Biblia, debido a que fue Dios mismo quien los escribió. Y aquí quiero parar, porque cuando tú ya llegas a los 10 mandamientos, ahí no te pueden decir nada a algunas personas, pero porque en todas, algunas dicen, no, pero es que la Biblia es escrita por hombres. Pero cuando tú le dices, pero hay 10 mandamientos, y eso no los escribió ningún hombre, los escribió Dios mismo con su dedo. ¿Usted los conoce? No, algunos los conozco y otros no. Pero sabe que Dios no le dejó eso a nadie. Él escribió su ley porque esa ley estaba ya en el cielo y quiso dárnosla a nosotros. Dios tenía su plan, que esa ley era para nosotros. Sigue diciendo, los 10 mandamientos. Dice que los 10 mandamientos son una copia de la ley del cielo, la cual es un trasunto de su carácter santo de Dios. Por eso, al leerlos, estamos frente a un gran documento original. La ley de Dios, la cual está seguramente guardada en el seno del santuario celestial. ¿De qué está hablando? En el seno. Está guardada en la arca del pacto. Ahí está guardada esos 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos están guardados, esas tablas de piedra. Pero esas tablas de piedra, nosotros necesitamos llevarlas en nuestro corazón, en nuestra mente. Aquí nos están enseñando los mobiliarios y accesorios del santuario. Como podemos ver, el lavacro, el altar de sacrificio, en la mesa con los 12 panes, el candelero de 7 brazos. Y allí en el arca del pacto se ven las tablas de piedra. Ahí están, con la vara de Aarón y el maná. Dice, los 10 mandamientos Dios les reveló al santuario. Óigalo bien. Dios reveló el santuario celestial a Juan en visión. Declaró Juan, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Apocalipsis 11:19. Dios quiere, óigalo bien, Dios quiere que los que estamos viviendo en estos últimos días, sépanos que hay una buena y una mala manera de vivir. ¿Cuál es esa? Se nos ha dicho, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. En la traducción en inglés nos dice, este pasaje expresa, mire lo que nos dice aquí, es el filo recto de la ley lo que nos demuestra cuán torcidos estamos.
En inglés dice más claro. Es el filo recto de la ley y lo que nos demuestra cuál torcidos estamos. Eso me hace recordar que esa ley, esos 10 mandamientos, son nuestro espejo. A veces tú mismo no puedes verte si traes, como aquellos que trabajan en la pintura, vamos a suponer, que trae pintura, ¿verdad? En su cara ¿por qué no se mira? No la puede mirar. Pero si llega al espejo, ahí va a ver su pintura, su mancha. Aquí las manchas que nosotros tenemos es porque estamos viendo a este espejo que es la ley de Dios. Estamos dando imágenes. Si estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Si andamos tomando el nombre de Dios en vano. No andamos honrando a nuestros padres, ni a nuestra madre. O algunos han matado. Algunos han levantado falso testimonio. O algunos hasta hemos robado. El espejo nos hace ver esa condición. O hemos codiciado. Esa es la ley que nos dice qué condición estamos, si no estamos haciendo lo correcto. La ley es realmente un trasunto del carácter de Dios. En el libro La historia de la redención, en la página 19, leamos que Dios ha hecho las leyes y que la promulgará iguales a sí mismo. Luego, en el deseado de todas las gentes, en la página 215, leamos lo siguiente consciente a la ley. Dice aquí, en la ley de Dios, los preceptos del decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. Son una viva expresión de su carácter. De manera que cuando contemplemos, estudiemos la ley de Dios, estamos estudiando el carácter mismo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Como es Dios cuando estudiamos esos mandamientos. Ese es su carácter. Como cuando comenzamos, que dice que nos va a tomar a él mismo ese carácter. Ese que nos va a tomar a él mismo es que tenemos que estar reflejando esa ley de Dios. Estamos estudiando el carácter mismo de Dios, dice allí. En el lugar santísimo del santuario nos ponemos en relación directa con la ley de Dios, porque allí se encuentra dentro del arca como representación de un carácter de Dios y como norma divina de conducta. En Eclesiastés 12, capítulo 12 y versículo 13 y al 14 dice, tenemos la siguiente declaración. El fin de todo el discurso que has oído es temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa oculta. Será
buena o sea mala. Por la ley vamos a ser juzgados. El apóstol Santiago dice claramente, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende, óigala bien, hermano. Y dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya has hecho transgresión de la ley. Así hablar, así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces aquí quiero yo decirles algo a mis hermanos que no guardan el sábado, porque los 10 mandamientos, o aquellos hermanos católicos, a cualquier hermano que llegue a este mensaje, si fallamos en un punto, nos hacemos traidores de toda. Los hermanos evangélicos que están supuestamente guardando el domingo, ellos están transgrediendo todos los mandamientos, porque el sábado es el día del Señor. Y Él nos dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, serás toda tu obra, pero el día del sábado es reposo para Jehová tu Dios. Y dice que no hagamos en él obra alguna. Aún los animales, alguna aquella visita que viene a nuestra casa, que está allí, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra criada, nuestra sirvienta, si alguien tiene una persona allí que esté trabajando. Porque es reposo para Jehová tu Dios. Simplemente en ese día. Pero ¿qué tal de los que están adorando imágenes? Un ídolo. Estamos transgrediendo toda la ley. O viviendo en adulterio. O robando. Así hay un castigo para la transgresión de la ley, y ese castigo es la muerte. Dios declara, el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:4. Según vamos leyendo las escrituras, nos damos cuenta que esta verdad se enfatiza en muchos otros versículos, como por ejemplo, porque la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23, ante la ley de Dios, todos aparecemos como pecadores. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos, ¿eh? Entonces dice, antes de la ley de Dios, todos aparecemos como pecadores. Por cuanto todos pecaron. Entonces, el proceso de la separación del pecado, descubramos cuál era el primer paso del proceso de obrar de separación entre el pecado y el pecador. Es una obra que se realiza en el atrio del santuario. Dios describe lo que se efectuará allí. Si alguna persona del pueblo
peca involuntariamente una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová, en caso que no se haya de hacer, es culpable. Luego que se la dé a conocer la falta que hizo, el pecador cometió presentar como ofrenda una cabra, una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Levíticos 4:27. ¿Qué hacía el pecador después? Dice aquí, el proceso de separación del pecado. ¿Qué hacía el pecador después? Vamos a ver. El pecador decía, porque su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo la sangre y la pondría sobre los cuernos del altar de holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después la quitará toda su grasa, y de la manera que fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, y el olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Dice, ¿cómo se lleva a cabo esto? Leamos los versículos 5 y 6 de este mismo capítulo. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. De modo que el sacerdote lleva esta sangre dentro del santuario. Entonces mojará el sacerdote su dedo en la sangre, óigalo bien, y rociará con aquella sangre 7 veces delante de Jehová, y tiene el velo del santuario. Requisitos para cumplir el sacrificio. Extiende 3 requisitos que habían de cumplirse. Dice, imaginamos un hombre que ha pecado, ha quebrantado la ley a merced y murió por sus pecados. Pero Dios no quería que él muera. Por lo tanto, el Espíritu Santo le convenció de su pecado, y el hombre se arrepintió, y cuando acudió al Señor a buscar el perdón, no quiere morir, sino vivir. Cree en Cristo y le acepta como su Salvador. Dios en su infinita misericordia ha provisto una manera mediante la cual el pecador puede estar libre de culpa ante él, como si nunca hubiera pecado. Lo principal es arrepentirnos y volvernos a Él. Y Él va a buscar la solución para nosotros poder ser perdonados. Requisitos para cumplir el sacrificio, dice. El pecador debe seguir
finalmente el plan divino para hacerse merecedor de dicho perdón y separarse de su pecado. Ha de traer un cordero al atrio del santuario como holocausto. El pecador ha de poner su mano sobre la cabeza del cordero y confesar sus pecados. Al hacerlo esto, transfiera sus pecados sobre el cordero, el cual se convierte en su sustituto. Tomar el cordero y lo colocas sobre el altar de sacrificio y con un cuchillo el mismo degollará a la víctima inocente. La sangre se vierte en una vasija. El sacerdote lleva la sangre dentro del lugar santo del santuario y lo rocía delante de la ley. Y aquí estamos viendo los requisitos para cumplir el sacrificio. Buscaban al corderito, el pecador lo degollaba, asaba, etcétera, etcétera. Y dice aquí, preguntémonos, ¿por qué era necesario llevar la sangre dentro del santuario? La razón es que la sangre representaba la vida de la víctima. Óigalo bien. La sangre representaba la vida de la víctima. Por eso Dios vino a dar su sangre por nosotros. Recordemos que en Levítico 17:11 dice claramente, porque la vida de la carne en la sangre está. Es necesario que se ofrezca la vida de la víctima inocente ante el Señor y su ley para cumplirse con este requisito. Entonces, en vista de que el culpable ha transferido un pecado al cordero, el sustituto ahora lleva la carga de culpa y debe morir por causa del pecado que fue transferido sobre él. Está inocente. Yo a veces me pongo a pensar, Jesús en esa hora que estaba por venir antes que lo apresaban, dice que él estaba allí orando y él dijo que no sea como yo quiera, sino como tú lo quieras, porque él sabía que lo que él iba a sufrir. ¿Quién es la persona que debe degollar al sustituto? ¿Quién debe matar al corderito? Al que tú le trasladaste los pecados. El pecador mismo tenía que degollarlo, porque es sus propios pecados los que hacen necesario la muerte de la víctima. El sacrificio de Jesús, que representa el Cordero, Juan el Bautista explicó esto en lenguaje inconfundible cuando Jesús vino a él para ser bautizado. Y Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Entonces,
nos sigue diciendo, cuando Jesús vino, Juan lo reconoció y era el que venía a morir por nosotros. Esta es la razón por la cual Jesús vino al mundo. Vino a salvarnos, a morir por nosotros. Ahora se nos hace posible entender que el pecado acarrea la muerte. Yo debo morir o morir su sustituto por mis propias manos. Esta es pues la lección básica que aprendemos al estudiar el método de método de Dios, el método que Dios emplea para separar o apartar el pecado de nosotros, hermano. Qué triste que Jesús pagó por nosotros. La representación de la escena de un pecador que toma un cuchillo en la mano y degolla a la víctima inocente. El cordero de esta forma se estremeció y muere. Se estremece y muere, hermano. El inocente muere por el pecador. Muere por causa del pecado de otros. Jesús murió por los pecados de nosotros, hermanos. De esta forma se puede mirar con los ojos de la fe al Cordero de Dios. Contemplar a Jesucristo, el Cordero, agobiado sobre la cruz de Calvario por causa de nuestros pecados, hermanos. Y todavía así no lo queremos recibir. Él se dio por nosotros. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todavía rechazamos la vida eterna que Dios nos da. Si Él se sacrificó por nosotros, hermanos. Recuerda, hermano, lo que escribió el apóstol Pedro. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivíamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Primera de Pedro 2:24. Por sus heridas fuimos sanados, hermanos. Nosotros no teníamos, se puede decir, salvación si nuestros primeros padres pecaron. Dios podía haberse negado, o no sé qué hubiera pasado, pero Jesús se entregó a sí mismo y me quiso morir por nosotros. ¿Qué ocurrió con aquel cordero que fue puesto sobre el altar? Pues murió.
¿Cuál fue el efecto de nuestros pecados sobre Jesús en el monte del Calvario? Fueron la causa de su muerte. Nosotros mismos fuimos los que le quitamos la vida al Señor Jesucristo, y fue nuestros pecados lo que lo llevaron al Cordero de Dios a la muerte. Nunca se ha comprendido las siguientes palabras del profeta Zacarías. Miraba hacia mí, aquí traspasaron. Miraba hacia mí, a quien traspasaron. Hermanos, es difícil entender humanamente si alguien va a dar la vida por otra persona. Muchos dijeran, no. Pero Él vino y se sacrificó. Vino a morir por nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondido de él rostro, fue menospreciado, y lo estuvimos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, hermanos. Molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre el castigo. Cayó sobre él el castigo, hermanos. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiados, el afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, del 3 al 7. Cuando el Señor Jesús se presentó para ser bautizado, Juan al bautizarlo declaró al verlo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Sigue diciendo, de ese momento en adelante debemos fijar la vista en Jesús. Cada palabra pronunciada en su obra durante 3 años y medio de ministerio comprobó que verdaderamente era el Cordero de Dios. El sacrificio de Jesús nos comenzó en el Calvario. Más bien fue el cumplimiento de una promesa redentora. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. El sacrificio de Jesús sigue diciendo, en el instante que el pecado entró en el huerto del Edén, todo el cielo se puso de luto, porque parecía que los
habitantes de este mundo estaban condenados a muerte. No obstante, el plan de Dios para redimir la raza humana ya estaba en el pleno vigor. En el momento que la ley divina fue quebrantada para el ser humano, Cristo estaba preparado para hacer expiación por la transgresión humana. Él llevaría sobre sí el pecado de la humanidad para redimirlos. Entonces Cristo informó a la hueste angelical que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido, y les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de la muerte recayera sobre él, para que por su intermedio de el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre, como dado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor y volviera al hermoso jardín y comiera del fruto del árbol de la vida. La historia de la redención, página 43. Dios quiere que comamos de ese árbol de la vida. Jesús se ofreció. Es casi imposible explicar cabalmente este gran plan de amor. Es un misterio por qué los siglos de las eternidades, los redimidos en la tierra nueva, procurarán entender por qué vino Cristo a morir a la tierra. En la descripción del santuario celestial, toda en el Nuevo Testamento, no se menciona al atrio exterior. Es solamente en el Antiguo Testamento que encontramos en la mención de un atrio exterior relacionado con el santuario. El atrio exterior existía solamente en el santuario terrenal. Para esto había una razón en el sacrificio de Cristo. No se había llevado a cabo en el cielo, por cuanto no pude haber muerte. Allá, por tanto, Cristo debería venir al atrio del santuario terrenal para convertirse en el Cordero que moría para el pecado. Es interesante esto. Claro, porque en el cielo no había muerte, y dice que allá no va a haber muerte, no va a haber lágrimas, ¿no? Entonces, lo que se le mostró fue qué chura iba a ser a Moisés el santuario celestial. Sigue diciendo, el apóstol Pablo describe este episodio de Cristo de la siguiente manera. Dice, él siendo en forma de Dios, nos estimó y él se igualó a Dios como una cosa que aferrarse, sino que
se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún añadidose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 6 y 8. Con esta cita queremos terminar. Sé que tenemos mucho que ver todavía, pero vamos a hacer otra parte cerca de este tema y quizás más adelante la podemos subir. Vamos a orar para que aquellos quienes han visto este tema, Dios pueda darles una sabiduría y un entendimiento de lo que hemos estudiado. Amoroso Padre Celestial que moras a la altura de los cielos, Señor, gracias, Señor, porque tú has permitido en este tema que haya salido conforme a tu divina voluntad. Bendice a aquellos que lo van a escuchar, que van a estar escuchando este tema, que lo van a estar quizás visualizando y estudiando conmigo en esta grabación. Te pedimos que tú seas el que los guíe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.